Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se esté grabando, creo que sí. Eh, bueno, por acá es el mediodía. Eh, Esta charla, bueno, no pude realizarla a la tarde, ustedes la van a ver en el horario de las 7:30, por cuestiones personales, pero bueno, decidimos dejarla grabada para que, bueno, para poder compartirla en ese horario. Cualquier duda, cualquier consulta, les dejo después canales de comunicación para que podamos charlar y puedan realizar todas las preguntas, consultas que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, me voy a presentar, soy Mercedes Berrueta, soy licenciada en Ciencias Biológicas con orientación marina, estudié acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, no soy marplatense, soy de San Luis, vengo de las sierras, así que es un poco extraño que una puntana en medio de las sierras haya estudiado biología marina. Tal vez venga de otra vida, no sé, pero bueno, acá estamos en Mar del Plata ya desde hace bastante tiempo. Y bueno, actualmente trabajo en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, en el INIDEP, eh, y me formé dentro del programa de maricultura, ¿sí? Que tiene el INIDEP. Nuestro instituto, bueno, está acá, no sé si la mayoría lo conoce, está en la Escollera Norte. Se especializa en general en todo lo que es la parte pesquera y el desarrollo de, bueno, el cuidado de los recursos pesqueros del mar argentino, pero bueno, tiene un área que es el programa de maricultura, en donde se hacen estudios sobre especies de interés comercial, en los cuales pueden tener potenciales, digamos, para el cultivo. Si bien en la Argentina es un tema poco desarrollado, está, digamos, en auge a nivel mundial, entonces se quiere justamente, eh, se quiere dedicar más a esa área en el instituto, más allá de que, bueno, casi hace 20 años que está la estación de maricultura, que, bueno, fue pionera acá en la Argentina y de hecho lo sigue siendo por sus instalaciones y todo. Bueno, mientras, como claramente estoy solando la charla, me voy a ir acompañando de unos mates. Obviamente me hubiera gustado conocerlos y que se presenten. Estoy también acá con Octavio, así como Jane Goodall tiene su peluche perdón, de mono, yo tengo el de pulpo, que bueno, me acompaña acá y puede aparecer también mi cancha reina. Bien, vamos a entrar entonces en la charla, así no la hago tan extensa porque a veces me copo charlando y hablando y por ahí se les hace un poco tediosa. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, la foto que están viendo ahí, que es la foto de la cual los chicos también hicieron el flyer para dar la difusión en la charla, es un pulpito tehuelche, es un juvenil, nacido en la estación de maricultura, prácticamente recién eclosionado, y miren los detalles que tienen, los pequeños detalles que incluso se puede llegar a ver sobre su manto, a ver si lo puedo ver acá acá, con unas pequeñas espículas que sirven para romper el corion al momento de la eclosión. Vamos a ver cromatóforos, estoy haciendo como un spoiler de la charla, pero bueno, es fascinante la verdad ver todos los detalles que tiene este juvenil al momento de su nacimiento, ¿sí? Bien, vamos avanzando. A ver, voy a pasar a la otra filmina. Vamos a detener el video, así no tenemos tantos recursos. Ahí está, prendidos. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido por el mundo de los cefalópodos. Eh, Como yo les comentaba en su momento, y lo hablé con las chicas del grupo, que bueno, quiero agradecerles un montón al grupo Fauna Animalium por convocarme para esta charla. Y las conocí a partir de algunos de sus integrantes. Y lo que hice fue adjuntar algunas filminas más como para ponerlos un poco en órbita con el mundo de los cefalópodos y no entrar tanto directamente a la cría del pulpo. Bien, los cefalópodos, como para recordarles si lo vieron en alguna materia o bueno, o justamente lo están conociendo ahora, son un grupo de invertebrados marinos dentro del filum molusco, ¿no? Conocemos mucho más al resto de los moluscos, pero bueno, son aproximadamente unas 700 especies de cefalópodos. Les incluye en esta filmina un cuadro del famoso Hickman,
muy usado por nosotros en la carrera, en el cual vamos a ver las relaciones, ¿no? Que tienen justamente estos cefalópodos que son tan diferentes de manera gasterópodos, de los monoplacóforos, de los moluscos en general, pero la presencia de una valva, ¿sí? Es mucho más evidente, por ejemplo, en los otros grupos, como monoplacóforos, gasterópodos, bivalvos, escafópodos, pero los cefalópodos las tienen, al menos algunas son rudimentarias, algunas ya no están, no están, digamos, dentro de los grupos, pero por eso están unidos, y fíjense cómo se emparentan más con los gasterópodos que con cualquiera de los otros eh, moluscos. Bueno, para abreviar un poco, digamos, sobre su anatomía, el cuerpo presenta simetría, perdón, bilateral, presenta un sifón, ya vamos a ver sus características bien en otra de las filminas. Eh, Presenta mandíbulas con un pico, eso seguramente por ahí lo conocen. Brazos y tentáculos, ya vamos a ver la diferencia. Esto que les comentaba, una valva aceptada, a algunos pueden presentarla, y un sistema circulatorio cerrado. Estos a grandes rasgos. Con respecto al registro fósil, para hablar más o menos de cuándo tenemos referencia de la existencia, claramente deben ser más antiguos, pero bueno, no es muy común poder tener registros de invertebrados, y en este sentido está muy bien conservado este fósil que se encontró, que data más o menos de hace 500 millones de años, del Cámbrico. Fíjense, se llama, bueno, Nectocaris teryx, es muy parecido, ya lo vamos a ver, o tiene una especie de eh, sepia, y bueno, presenta estos dos, no sabemos si pueden ser tentáculos o brazos, un sifón, es lo que han podido reconstruir, ¿no? Los ojos se ven supermarcados. La verdad que es maravilloso que se pueda conservar un organismo así, eh, como un invertebrado, ¿no? Muy difícil. Para entrar al tema de la clasificación, esta parte, bueno, es como, en realidad para ingresarlos a este tema, es un poco muy rigurosa en realidad, pero necesaria para conocer los distintos grupos, ¿no? Vamos a ver los nautiloideos, eh, con una valva externa, arrollada en un plano. Vamos a ver una foto ahora, si ya se ubican cuál es. Está dividida en septos interiores, que le sirven siempre para ir migrando sobre la columna de agua. La vamos a ver que la utilizan en realidad como cámaras, donde guardan aire. Un sifón bilobulado, esta especie es una de las más, se puede decir, antiguas, ¿no? Porque tiene un sifón bilobulado, pertenece a una familia, digamos, en la que presenta muchos tentáculos, sin ventosas, sin bolsa de la tinta. Bueno, este grupo es uno de los pocos que no tiene esta característica. Ojos incristalinos, es decir, que son bastante rudimentarios a comparación del resto. Bueno, y el orden en el que presentan los nautilios es Nautilida. Bien. Con respecto al otro grupo, gran grupo, que son los coloideos, vamos a tener una valva interna reducida o sin ella, ¿sí? Cuerpo cilíndrico o globoso, de 8 a 10 brazos, con ventosas. Ya vamos a hacer estas diferencias. Sifón tubular, uno solo. Bolsa de la tinta, la famosa bolsa de la tinta, que le sirve justamente para escapar, para eh, por ahí como para, digamos, generar una distracción cuando tienen algún predador. Ojos con cristalino, los ojos en general de este grupo, los calamares específicamente son los que presentan mayor desarrollo, y de los invertebrados son los más desarrollados en todo el reino digamos, en toda el área de los invertebrados, así que son considerados muy avanzados en ese sentido. Y dentro de este grupo de los coloideos, ¿no? Vamos a tener los decápodos con orden sépida, Téutidos, que son los calamares, las sepias, sepiólidos, muy parecidos a las sepias, y espirulina. Y la orden de los sectópodos, recordemos, volvamos anterior, que decapos significa decapos 10 podos, bueno, o pies justamente, deca 10, podos pies, octópodos 8, tenemos un solo orden que es el orden octópoda, y unos muy singulares eh, vampiromorfos, ya los vamos a ver, muy en auge estos días, porque han subido bastantes videos en las redes sobre, bueno, justamente el encuentro de estos animales en profundidades abisales, y además tienen una morfología bastante interesante.
Bueno, para que vayan conociendo o recordando, estos son los Nautilus, ¿sí? Fíjense la valva que les presentaba, les comentaba, es una valva toda aceptada, en realidad esta es la cámara donde va a estar el cuerpo está todo separado por tabiques, presentan en el interior, digamos, de cada uno de estas cámaras el sifúnculo en lo cual van generando, digamos, distintas eh, llenando, digamos, la cámara con oxígeno, con aire, perdón, y la van extrayendo según dónde se posicione la columna de agua. Les sirve para la flotabilidad. Ellos no presentan brazos, sino tentáculos, varios tentáculos, y fíjense que claramente, bueno, los usan para alimentarse, para agarrar sus presas. La boca está acá de una forma central, y los ojos van a ver, a comparación del resto, que son en este caso bastante rudimentarios. Bueno, otro grupo súper conocido, y en general que viene a Mar del Plata lo elige para el tema de la gastronomía, que son los calamares, ¿no? Y con ellos se hacen las famosas rabas. Tenemos a este grupo una de las especies más importantes a nivel comercial, que es el Ilex, es el calamar del mar argentino, y seguro también habrán visto en redes como muchos barcos, con otras banderas claramente que no son las nuestras, se ponen en la milla, al límite de la milla para la pesca de este animalito, ¿sí? Tenemos los calamares gigantes, como ven acá en la foto, de hecho son aún más grandes todavía, y algunos muy peculiares, como puede ser este, que son de profundidades abisales la mayoría, parece que tiene un penacho en realidad, pero acá, bueno, está. Pero en todos ellos, fíjense que el ojo es algo predominante, porque ellos, bueno, en general están en profundidades donde se necesita mucha visualización de las presas, ¿sí? Bien. Por otro lado está este grupo, bastante simpático, porque, bueno, presenta más que pigmentación, en realidad ellos pueden cambiar así la coloración de su coloración externa, e incluso también la textura, como muy parecido ya a los pulpos, son las sepias. Las sepias no las tenemos nosotros acá en el Atlántico Sur, están en el Atlántico Norte, son pequeñas y en general muy estudiadas a nivel de neurológico, ¿sí? Presentan, bueno, al igual que los calamares, unos axones muy parecidos a los de las células nerviosas de los humanos, entonces, bueno, en general a veces se realizan muchos ensayos con ellas porque se pueden ir viendo las reacciones con las coloraciones que van presentando acá en el manto. Otra vez la característica de los ojos, ¿sí? Eh, ellos también presentan brazos, fíjense, en lo que es la parte de, anterior, digamos, donde va a estar ubicada la boca. La boca generalmente siempre es central, delante de todos, atrás de todos esos brazos, perdón. Bueno, y acá tenemos el grupo de los pulpos, de los cuales vamos a hablar hoy. Es un grupo súper variado, muy variado, de muchas formas, tamaños, hábitats también. Generalmente, claro, como todos estos cefalópodos son marinos, eso sí. Tenemos el gran pulpo del Pacífico, gigantesco, eh, casi del tamaño de a veces de una persona. Después tenemos este anillito muy peligroso, el pulpo de anillos azules, que bueno, tiene una neurotoxina que puede llegar a paralizar y matar incluso a varios hombres. Así que si lo ven, no hay que molestarlo ni tocarlo. Y este es otro de los pulpos, el pulpo de coco, por ejemplo. Y dentro de esta variedad, bueno, de pulpos en este grupo en realidad hay muchísimos, desde pequeños, como decía, este debe ser más pequeño que una mano, y este es gigantesco, casi el tamaño de una persona. Y tenemos ahora el único pulpo con una valva, que en realidad la desarrolla la hembra, son los argonautas. La hembra, al momento, digamos, de poner los huevos, ella secreta, digamos, una sustancia para desarrollar esta valva y depositar sus huevos ahí para la incubación, ¿sí? Pero no la mantiene de manera permanente. Y este es el grupo que les comentaba, Vampiromorphos, es un grupo muy parece de una película de terror, de las profundidades abisales, habitan este tipo fíjense igual por la coloración, ya se pueden dar cuenta, pero prácticamente no presentan sino más bien el rojo, o pálidos sin pigmentación, presentan aletas, los ojos también siguen siendo una característica y algo muy particular, bueno, generalmente les llaman dumbo, porque estas aletitas parecidas a las de los calamares, en sus brazos van a tener espículas y no ventosas, como ven ahí, son unas pequeñas sí, unas pequeñas extensiones de los cuales ellos van a alimentarse de lo que va llegando a las profundidades abisales, que generalmente saben ser
eh, pequeñas detritos o presas por ahí que no son de gran tamaño. Es por eso que también tiene una membrana interbraquial entre los brazos, como es esta, bastante importante como para justamente abarcar un mayor volumen y poder agarrar más presas, ¿no? En general siguen siendo de hábitos bentónicos, pero bueno, se los puede ver en la columna de agua, obviamente en esas profundidades. Bueno, y vamos a ingresar ahora de lleno al grupo, a este grupo, digamos, o al mundo de los pulpos, y como característica generales vamos a hablar de que ellos presentan un ciclo de vida corto. En general, cuando me preguntan cuánto puede vivir un pulpo, es casi como la vida de un a veces de un ratón, de un pequeño, de un hámster, a veces lo comparo porque tienen un ciclo de vida muy corto, desde algunos pueden, no sé, vivir 7 meses hasta 2, 3 años como mucho, que son por ahí los pulpos más grandes, pero su ciclo de vida es muy, muy cortito. Todos los pulpos son carnívoros desde las primeras fases de su desarrollo hasta el final de su ciclo de vida, así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Son cazadores, ¿sí? Y representan, bueno, un importante recurso pesquero en diferentes regiones del planeta. Ahora lo vamos a ver a esto. Cumplen un papel determinante, obviamente, como la mayoría de las especies, en las estructuras tróficas de los océanos. Bueno, a modo muy general, y como para orientarlos ahora la corporalidad, la anatomía, digamos, que maneja este grupo, vamos a dividirlo en tres a este cuerpo, ¿no? Al cuerpo de los pulpos. Su anatomía la dividimos según, bueno, obviamente hace años que ya está descrito, pero hay que tener en cuenta que no es como en realidad estamos acostumbrados a ver que toda esta región la denominan cabeza, la región donde está el manto, sino que la cabeza está solamente en esta parte. El resto se llama manto, en la cual, bueno, como vemos en la firma acá abajo, se encuentra el resto de los órganos, ¿sí? La parte donde están los brazos, que es la parte de locomoción, sería la parte anterior, ¿sí? Y esta es la parte posterior del cuerpo porque ellos se desplazan hacia allá, salvo cuando hacen algunos movimientos de natación por medio del sifón que se desplazan hacia el otro lado, pero se considera esta parte anterior y esta posterior. Bueno, ¿qué vamos a encontrar de esto dentro de este manto, no? Que claramente, como les comentaba, están todos los órganos, por eso tiene una distribución bastante rara. Eh, Vamos a encontrar un par de branquias con corazones. Cada branquia tiene un corazón y después tenemos el corazón sistémico, por eso decimos que tienen 3 corazones los pulpos, ya lo vamos a ver, 2 encargados principalmente en enviar sangre carboxigenada, digamos, a las branquias para que sea oxigenada y después de ahí para todo el cuerpo. También encontramos la gónada, la vamos a ver ahora más adelante en una de la parte de la presentación donde hacemos la ecografía. La gónada se encuentra bien en la parte esta anterior del manto, una conchilla rudimentaria que algunas lo pueden tener, toda la parte digestiva también se encuentra acá, el estómago, esófago, la bolsa de la tinta. ¿Qué más vamos a ver? Bueno, glándulas del veneno, ya también vamos a charlar de eso, el cerebro, que lo encontramos acá en la parte de la cabeza, el pico, entre los brazos, ¿sí? Dentro de los brazos está la boca, y bueno, septos musculares, que es toda la cavidad del manto. Recordemos, estos muy parecidos, si vieron la parte de invertebrados, ellos tienen una cavidad del manto, esto está abierto, ¿sí? Y el sifón lo que hace es bombear agua hacia el interior de la cavidad del manto. Acá, justamente, quiero que vean la palabra tentáculos, que está mal en... Bueno, ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, me llamó la atención esta infografía. Y ahora vamos con este tema. Si los pulpos tienen tentáculos o brazos, en general, incluso cuando uno arranca la carrera o empieza a trabajar con esta especie, dice tentáculos. Pero no, no son tentáculos. ¿Por qué? Los pulpos tienen brazos. Y esto, por favor, lo vamos a erradicar de todas nuestras charlas con respecto a estos animalitos, porque a nosotros los que estudiamos los pulpos la verdad que nos molesta bastante y tratamos de corregirlo siempre, pero bueno, casi sale automático porque está muy, muy difundido la palabra tentáculo para referirse a los brazos de los pulpos. Bien, ahora vamos a ver en realidad qué es lo que pasa. Los pulpos poseen brazos, esto me pareció bastante interesante para mostrarle.
brazos, que usan claramente para desplazarse, para capturar las presas, ¿sí? Y vamos a hacer la diferencia con los calamares. Los calamares también tienen brazos, tienen 8 brazos, pero tienen 2 tentáculos, por eso se los llama decápodos, ¿sí? Y la diferencia, ¿cuál va a ser? Que los tentáculos tienen solo ventosas en la parte terminal, es decir, cerca del final de lo que sería este brazo, digamos. Bueno, los tentáculos, esa es la característica. Las ventosas se agrupan en esta región terminal. En cambio, el brazo va a tener ventosas casi en toda su extensión. Por ahí puede que llegando acá cerca del pico empiecen a disminuir, pero el brazo se caracteriza por eso. Entonces ahora, a partir de que veamos cuál va a ser un tentáculo, un brazo, nos vamos a identificar por la presencia de las ventosas. En toda su extensión va a ser un brazo y en la parte final va a ser un tentáculo, ¿sí? Los calamares y las sepias presentan tentáculos y brazos también, pero los pulpos solo tienen brazos, ¿sí? Bien, otra de las características, o sea, en realidad quise poner algunas filminas con respecto a, a información del pulpo que pueda llamar la atención o que les interese, como por ejemplo que ellos pertenecen al grupo de animales que tienen sangre azul, casi de la realeza. Perdón, me estoy tomando un mate. Por ejemplo, bueno, como las arañas, algunos crustáceos. ¿Y qué pasa con este grupo? Justamente se estudió la hemocianina, que es, ellos no tienen hemoglobina como nosotros, como la mayoría de los humanos y otros vertebrados, ¿no? En la cual el grupo, esta hemoglobina es la que lleva el oxígeno y tienen el famoso hierro, ¿no? Esta molécula que tenemos nosotros en los rojos. La hemocianina tiene el grupo cobre, es decir, que por eso cuando se oxida, se ve justamente esto, acá les puse una pequeña reseña de la historia de la hemocianina, que data del 1867, imagínense, cuando se reporta en la sangre justamente los cefalópodos, que se tornaba azul, que es a causa justamente de la oxidación del cobre, al pasar por las branquias, ¿no? Entonces, bueno, este grupo tiene sangre azul. Y a comparación, en realidad, como les decía, del resto de los humanos que estamos acostumbrados a ver a la hemocianina, perdón, a la hemoglobina dentro del glóbulo rojo, en muchos casos esta hemocianina está dentro, digamos, de lo que se llama la sangre de estos animales o la hemolinfa, ¿sí? Está suelta, está libre. Bueno, otra de las características que quería resaltar o destacar, porque seguramente también lo han visto, es estos cambios que pueden tener los pulpos, incluso las sepias también, de coloración, ¿no? Con respecto a su estructura, a su estructura externa, todo lo que es, digamos, su piel, ellos pueden desarrollar, incluso camuflarse y verse parecidos al entorno, y esto es gracias a unas células que se llaman cromatóforos, ¿sí? La particularidad de estas células es que tienen un pigmento granulosos acá en el centro, ¿sí? Y además, miren, bueno, a mí me maravillan claramente, cada célula presenta una acción nervioso y fibras musculares, es decir, que cada vez, en realidad, que se contrae o se expande esta célula en milésimas de segundo, ¿no? Y puede cambiar, digamos, la coloración, incluso, bueno, no es la única célula que hace este trabajo, hay dos más, pero no los quería aburrir con esto. Ellos pueden parecerse a su entorno, pasar desapercibidos, camuflarse, pero bueno, justamente porque están muy asociadas, estrechamente relacionadas con el sistema nervioso. Entonces esto se hace absolutamente rápido y el cerebro, que lo encontramos acá, justo acá está el cerebro, está tapado por esta imagen, asociado a los glóbulos ópticos, por eso también tiene muy buena vista, asociado a la parte de la boca, y después brazos. Los brazos de un pulpo están conectados, digamos, al cerebro principal, pero netamente estrecha esa relación, a tal punto de que, imagínense que a través de las ventosas ellos pueden llegar a sentir lo que nosotros podemos llegar a sentir en otro tipo con sentidos, como por ejemplo, no sé, el gusto, el olfato, bueno, imagínenselo ellos sintiéndolo a través de los brazos, ¿sí? Es muy importante y por eso en general ellos son em, no solamente, digamos, el brazo es para capturar y desplazarse, sino justamente para reconocer todo su entorno químico, ¿sí? Bien. Y ahora hablando de esto, vamos a saltar un poquito al tema del pico, que lo vemos acá.
y cómo hacen ellos para alimentarse. ¿Sí? Es muy raro, ¿sí? Tienen un pico, de hecho es la única estructura, digamos, córnea y sólida, más bien sólida, digamos, ¿no? De todo este animal. Y a veces me preguntan, bueno, ¿cómo haces para mantenerlos en algún acuario sin que se escapen? Es casi imposible. En realidad se pueden escapar donde pase este pico, que es la única estructura que les estaría impidiendo, digamos, el paso. Ellos se pueden escapar por pequeños agujeros, tapas que dejamos destapadas, de hecho pueden abrir, bueno, son la verdad seres bastante particulares, pero el pico es, bueno, la única limitante por la cual podrían llegar o no a salir por algún lugar, así que eso hay que tener en cuenta. Y hablando de eso, justamente, y de cómo los manipulamos, me interesó ponerles estas filminas por el tema de que, bueno, en general, como veterinarios, y si llegan a manipular en algún momento este tipo de animales, hay que tener mucho cuidado, incluso si los encontramos en la playa o los encontramos en algún lugar. A nosotros, bueno, nos pasa porque trabajamos con ellos y en general nunca habíamos tenido un registro de esta situación que les voy a contar ahora, pero para tener precauciones y hablarles un poco de este tema, la puse a Úrsula claramente porque luego de esta picadura había muchas probabilidades de convertirme en lo más parecido a una Úrsula, así como Spider-Man se convirtió, bueno, por la picadura de una araña en este superhéroe. Yo por ahí tal vez tenía las posibilidades de ser ella, pero bueno, no sucedió hasta el momento. Acá les voy a mostrar un par de fotos de cómo fue esta reacción en realidad que tuve y nunca me había pasado y creo que a mis colegas que también habían estado trabajando con al menos esta especie tampoco. En la primera foto se ve casi inmediatamente de la picadura. La situación fue que yo fue directamente a agarrar una de las hembras que veníamos de una campaña, la vi afuera de su refugio y la quise cambiar de acuario. En general nunca pasa nada, respetamos que estén dentro de su refugio, ya los vamos a ver, pero bueno, yo intentando, digamos, tratar de pasarla, ya van a ver que en general los agarro con un guante, en este caso estaba sin el guante, igual hubiera traspasado el guante igual, pero bueno, la agarro y ella me toma muy fuerte, digamos, de la mano y me pica, porque claramente tienen pico. Bien, en el momento, de hecho estaba el acuario está acá abajo, me saco una foto, se la mando a mi director, le pregunto al doctor Nicolás Ortiz, al cual le mando un saludo, me acaba de picar un pulpo, o sea, ¿qué hago? Porque la verdad nunca habíamos tenido una situación así con la cantidad de pulpos con los cuales hemos trabajado. De manera inmediata, bueno, me sequé, me lavé claramente porque el agua de mar también tiene muchas bacterias, entonces siempre es mejor cuando trabajamos con agua de mar no tener heridas. Y bueno, de manera inmediata se empezó a hinchar, acá está la picadura, cada vez más, y esto fueron cuestiones de minutos. Prácticamente no me acuerdo porque traté de actuar rápido, empecé a tener como una falta de aire. Em, Luego de esta situación, me fui a una guardia que tenemos por acá cerca, de donde estaba, porque esto es el instituto, me aplicaron una inyección, un corticoide, para que empiece a aflojar un poco el tema de la vía respiratoria, porque estaba sin respirar, y la mano estaba cada vez más hinchada. Debo aclarar que duele mucho, se parece a la picadura, no sé si les ha pasado, de una abeja. Me dolía todo el brazo en realidad, y a los pocos minutos ya estaba así, no sé si se aprecia bien en la foto, pero bueno, todo rojo, todo el área roja, con mucha picazón y mucha molestia al mover los dedos. Sí bajó el hinchazón, obviamente porque me dieron una inyección, pero esta situación me duró aproximadamente 2 meses, en los cuales me dieron una crema con corticoide porque me picaba casi como una necrosis en algunas partes, no pongo esas fotos porque son bastante desagradables, y acá, bueno, es como quedó después de unos meses, que no, de hecho tampoco me tuve que exponer al sol porque la piel estaba muy, muy sensible, y nada, tuve que dedicarle, la verdad, un tiempo a esto. De hecho, cuando fui a la guardia, nadie sabía sobre este tipo de reacciones. Las enfermeras no estaban al tanto, me aplicaron un corticoide. Creo que si hubiera sido más alérgica, o como por ejemplo en algún sentido como las abejas,
que tengo un grado de alergia, pero bastante bajo, no sé si estaría contando esta situación. Y acá, bueno, les pongo un poquito como para que sepan por qué pasó esto. Claramente, bueno, los pulpos son cazadores, entonces para cazar necesitan capturar a sus presas, que a veces son del tamaño doble o triple del que tienen ellos. Entonces, para paralizarlas, liberan, o sea, pican, digamos, ¿no? Y liberan una neurotoxina a través de la saliva, que tiene un componente principal que se llama tetrodotoxina, ¿sí? Esa tetrodotoxina es paralizante, es paralizante muscular, que claramente, bueno, cuando le inoculan la presa, las presas mueren, ¿no? Eh, Pueden ser pequeños cangrejos, otros invertebrados, y esta situación, bueno, para ellos se vuelve irreversible. En mi caso, bueno, claramente lo podemos solucionar con un corticoide, como les cuento acá abajo. De hecho, es una anécdota que la subo a Instagram, pero me parece súper interesante para el tema de manipularlos, tener este tipo de cuidados. No sabemos por qué me picó, puede haber sido que ella estaba estresada, de hecho murió al otro día o al día siguiente. Me cargaban porque decían que en realidad porque me había picado había muerto. Bueno, todo ese tema no lo sabemos. Muy raro en realidad que pase esta situación, pero sí puede suceder. Yo he visto muchos vídeos en la cual la gente encuentra estos animales en la playa, los agarran, los manipulan, los pueden agarrar niños pequeños y esto es muy peligroso en realidad. Así que les pedimos por favor que al momento de manipular este tipo de animales, que tratemos de no hacerlo, primero si los encontramos en la playa, y segundo, claramente no nos vamos a transformar en Úrsula, ni siquiera, bueno, ojalá me hubiera transformado en otro Úrsula, Cordero creo que se llama, bueno, la novia china del Chino Suárez, pero no sucedió. Bien, para poner un poco de gracia, digamos, a este tema, pero que la verdad la pasé bastante mal, me dolió un montón y como les decía, no hay información al respecto de este tipo de picaduras. Sí, después buscando, por ejemplo, con enfermeras de zonas donde por ahí los pulpos están mucho más cerca de la costa, me comentaron que habían tenido casos o registros de niños con estas picaduras y bueno, la situación fue muy parecida, en algunos casos con adormecimiento de todo un brazo o de la pierna, depende de la zona donde habían sido picados. Bueno. Vamos a adentrarnos ahora sí al mundo del cultivo. Les hice, bueno, un pequeño repaso de algunas características por ahí curiosas, ¿no? De los pulpos, pero ahora vamos a hablar netamente del cultivo y del ciclo de vida y de la cría de esta especie, que es del pulpito tehuelchus, ¿sí? Bueno, como les comento acá, el cultivo de cefalópodos, octópodos en especial, es el que está más avanzado y que se encuentra en diversas etapas de desarrollo y siempre despierta un alto interés tanto académico como comercial. ¿Por qué? Porque son claramente objetivos de la gastronomía, ¿no? Los pulpos. Entonces, ¿qué está pasando? A nivel internacional, claramente la pesca está sobreexplotando estos recursos y no solo la pesca, sino haciendo que disminuyan obviamente la cantidad de individuos en las poblaciones naturales, sino que el cambio climático está colaborando con eso. De hecho, tenemos el caso de Octopus maya, que es una especie que se encuentra en México. Yo siempre comento esto porque es una especie que, por ejemplo, tiene un rango de temperatura muy acotado, que de 2 o 3 grados, y con respecto a este tema del calentamiento global y el aumento de la temperatura del agua de mar, del océano, esta especie se está viendo muy afectada, entonces ya ni siquiera la pesca, digamos, está siendo sustentable como una actividad, siendo uno de los recursos más importantes de esa zona, económicos, ¿no? Así que ellos son los que fueron pioneros y más abocados, digamos, a lo que es esta cría en cautiverio y a la repoblación de sus, justamente, poblaciones naturales, ¿no? Bueno, pero ¿cuál va a ser la diferencia entonces para poder, no es que nosotros, porque se nos ocurra en realidad, vamos a decir, bueno, esta especie de pulpo la vamos a cultivar, sino que para el cultivo de cefalopos, de esto se encarga obviamente la acuicultura y la maricultura en general,
necesitamos reunir determinadas características. Y lo que se ha observado es que en este tipo de octópodos, las paralarvas, al nacer, en realidad pueden, perdón, al nacer pueden presentar paralarvas o juveniles, ya vamos a ver la diferencia. En la paralarva de algunos pulpos, como el pulpo común que se llama, que es el pulpo que habita en la zona de Europa, presenta una paralarva al nacer que tiene digamos, una etapa de la vida en la que se encuentra de forma pelágica en la columna de agua, ¿sí? Como parte del plancton, y se va alimentando hasta, digamos, del plancton hasta que se asienta. Para esto puede pasar unos 7 meses, 5 meses, depende de la especie y de la temperatura del agua. Recordemos que son ectotermos, la temperatura acá va a tener mucho que ver con su desarrollo. Y después tenemos el otro gran grupo, que es el grupo que al nacer presentan juveniles, con un modo de vida bentónico ya directamente, más parecido al de los adultos y con las características también de un adulto, eh, con características externas, ya las vamos a ver. Entonces, justamente, ¿qué está pasando? Con la tecnología de cultivo de que tiene mayor grado de avance o que pudieron cerrar el ciclo de vida completo, son los que presentan un estadio, digamos, juveniles y no estadio de paralarva. No se le dice larva, verdadera larva, ya vamos a ver por qué, porque justamente no presentan estos cambios drásticos o pueden llegar a presentar las larvas de los peces, ¿sí? Sino sería un estadio paralarvario. Entonces, a nivel mundial tenemos Octopus maya, Octopus minor y nuestro pulpito, el pulpo Tehuelchus. Le decimos pulpito por el tamaño, ya vamos a ver por qué. Y acá, como para que tengan una idea de lo que les estoy hablando con respecto a la paralarva, este es el pulpo común, por ejemplo. Fíjense que al nacer presentan esta paralarva, de la cual los brazos, por ejemplo, son muy cortos, entonces pueden agarrar presas muy pequeñas que están en el plancton. Hay una diferencia muy grande entre lo que es toda la longitud de lo que es esta larva para llegar a ser un juvenil como el que tenemos acá al lado. Van a pasar varios meses, como les comentaba, con con una vida de natación libre en la columna de agua. Sin embargo, acá los juveniles bentónicos y otra especie como Octopus maya, Octopus minor, directamente ya van a tener características de un adulto. Fíjense, ya brazos bien desarrollados, ventosas bien desarrolladas, ojos. Lo que vemos acá, bueno, son parte de sus corazones branquiales, esta es la glándula gástrica, ¿sí? Pero con el hábitos, el mismo, digamos, que va a tener el adulto, ¿sí? No así, por ejemplo, con la parte de su desarrollo gástrico, pero sí con todas las características externas semejantes a las de un adulto. De hecho, también pueden expulsar tintas, se esconden, buscan refugio, es decir, es un juvenil mucho más competente, digamos, que esta para larva al nacer. Es por eso que a nivel de cultivo es, digámoslo así, no tiene nada que ver que sea muy sencillo, pero bueno, se está logrando, digamos, obtener mejores resultados en al nivel de cultivo con juveniles y no con paralarvas. Bueno, y vamos a hablar de nuestro pulpito, el pulpo Octopus tehuelchus. Es una especie de nuestra costa, la distribución es del sur, desde el sur de Brasil hasta el Golfo San Jorge. Fue estudiado por D'Orbigny, ¿no? En el año 1834, él reconoce esta especie en uno de sus viajes acá al sur. Y es de las pocas especies de octópodos costeros. El pulpito tiene un hábitat desde el intermareal rocoso hasta más o menos los 100 metros de profundidad, más de eso, ¿no? Pues un poquito más, pero bueno, más bien costero. Y en Argentina, bueno, se ha estudiado mucho, particularmente su aspecto ecológico y biológico pesquero, porque es un recurso pesquero muy aprovechado en las zonas de la Patagonia, Argentina, ¿sí? Bueno, acá hay un par de características, como les decía, obviamente es bentónica, es una especie semélpara. Esto quiere decir, este término quiere decir que van a tener un solo evento reproductivo, ¿sí? Y luego de eso van a morir, se presenta una senescencia, sin estadio paralarval, eso ya lo hablamos. El tamaño se le llama moderado, puede llegar a alcanzar unos 100 gramos, tal vez un poco más, pero es pequeño, casi el tamaño de una mano, y su fecundidad máxima es de 220 huevos, aproximadamente, en comparación con otras especies como, no sé, el pulpo del Pacífico, que tienen 1.500 huevos, 2.000 huevos. Pero, obviamente, como les comentaba, estos huevos van a ver que son que derivan, digamos, en juveniles ya bastante avanzados en el desarrollo. Bueno, ¿y por qué se seleccionó esta especie?
Estas son las preguntas de la acuicultura, a ver, ¿por qué seleccionamos una especie en particular y no otra? En general los cefalópodos, octópodos, ¿no? Los pulpos, y no, por ejemplo, ¿por qué no los calamares o, no sé, los vampiromorfos? ¿Por qué los octópodos en especial? Por su calidad nutricional. En general tienen alrededor del 90% de proteína, muy poca grasa, sí, lo que tienen son ácidos grasos esenciales, eso es muy buscado obviamente a nivel de nutrición, como EPA y DHA, muy pocos hidratos de carbono, así que a nivel nutricional es muy buscado, tienen un ciclo de vida corto, como les comentaba, máximo 3 años, 2 años, tienen un crecimiento rápido, ¿sí? Entonces, estas son características por las cuales se buscan, digamos, a los cefalópodos octópodos. Y dentro de estos octópodos, ¿por qué nuestra especie? Además de ser una especie nativa, los juveniles son bentónicos, como les comentaba, presentan una buena adaptación al cautiverio, eso es súper importante también, porque puede tener todas las otras características, pero no adaptarse al cautiverio. También tiene una alta demanda y una gran aceptación en el mercado. También tenemos que ver esa parte, es decir, bueno, ¿por qué estamos justamente cultivando estos organismos? Si bien sirve el estudio de su ciclo de vida justamente para preservarlo, para conocer sobre la especie, porque por ahí es una especie, como les digo, objetivo de la pesca, em, justamente se necesita conocer su ciclo de vida y cuál es su comportamiento tanto reproductivo, del cuidado de los huevos, el cuidado parental o no, trófico incluso, para cuidar este recurso aún más. Y de esta manera también promovemos la diversificación de la maricultura en Argentina, que en general está mucho más abocada, por ejemplo, a los mitílidos, que son, o a las ostras, ¿sí? Que son, bueno, moluscos bivalvos, y no a este tipo de moluscos. Bueno, como les comentaba, son objetivos de la pesca es artesanal, tiene data del año 50 aproximadamente, en los golfos norpatagónicos, seguramente más temprano, obviamente. Siempre se da en la temporada estival y fíjense cómo, bueno, en las bajantes, que se da mucho con mayor amplitud en las zonas la Patagonia Sur, ¿no? El cruento, de las pozas de marea, obviamente ellos en cavidades se van a ojos de rocas, con ganchos, bueno tratando siempre, como les decía yo, ahora vamos a ver por acá y en otra no, porque tiene que haber un reclutamiento de juvenil, perdón. Voy a hablar un poco acá de la estimación de las capturas. 30 toneladas al año, en realidad no hay un registro eh, fehaciente, digamos, o un registro más específico sobre esto, porque es una pesca artesanal y muchas veces se realiza y no se reportan las toneladas, y también a veces los turistas van a pescar y claramente eso no está bueno. Conocer el ciclo de vida para promover la conservación de la especie y su uso sustentable. Esto es a mí, por lo menos lo que más me interesa, ¿sí? Bueno, para hablar un poco sobre la parte de investigación y cómo nosotros podemos llegar a estos animales, acá en la zona de Mar del Plata es un poco complejo en la zona de Mar del Plata, porque es donde estoy yo y trabajo en mi instituto. ¿Por qué? Porque los pulpos no están tan cercanos a la costa en este caso. En algún momento sí lo estuvieron, según reportes que tengo por ahí de zonas donde hay un intermareal rocoso. En general, estos reportes me los dan los mismos guardavidas que han trabajado hace años en la costa, que me decían, bueno, en esta zona se ven pulpos, acá se veían, pero nosotros tenemos, bueno, eh, afortunadamente y no, la visita de turistas y mucha cantidad de turismo, entonces, bueno, eso genera un gran movimiento, digamos, en esas zonas costeras, en las zonas donde pueden, bueno, eh, vivir o habitar estos organismos, donde habitaban, así como otros también, ¿no? Entonces ya no es tan fácil encontrarlos. También hemos intentado con buzos, como vamos a ver ahora, con un arte de pesca, con refugios artificiales, en bancos, distintos bancos, adentro, digamos, de mar adentro. Pero bueno, justamente como tenemos mucho oleaje, no estamos adentro de un golfo, no se podían encontrar nuevamente las trampas o refugios. Y trabajando con la gente de CEMPAT de Puerto Madryn, con el laboratorio de cefalópodos que podemos lograr, digamos, capturar ejemplares desde el Golfo, ¿sí? En la zona de Punta Arco, acá está, el lugar donde en general siempre vamos, ya está estudiado el ciclo de vida ahí, entonces bueno, fácil, no, sencillo ir y estar ubicados, digamos, en qué zonas pueden estar y en qué etapa del ciclo de vida los podemos encontrar. El arte de pesca, como les comentaba, son trampas
que son refugios artificiales en realidad. Es un recurso para ellos el refugio, un recurso limitante, ¿no? Recordemos que no tienen una valva para protegerse, entonces cualquier, no sé, de hecho hay muchos videos en los cuales se meten dentro de botellas, latas, etcétera, a ellos les sirve como refugio por justamente los predadores, ¿no? Ante los predadores. Nosotros utilizamos estos caños, como ven acá, que son tubos de PVC con determinadas características, ¿no? En realidad, en el centro en general están cementados y están atados a un cabo madre, fondeados a una profundidad de 10 metros. Bajan los buzos, en general los chicos que están trabajando en el laboratorio, lo sabe hacer Ramiro, que es mi colega con el que voy a dar un curso el próximo lunes, o Nicolás, que es nuestro director. Las campañas saben ser ellos, bueno, algún compañero que se preste para dejarlo. En general, quedan fondeados alrededor de un mes, 20 días, ¿sí? Para poder encontrar después pulpos. Una vez que pasa este tiempo, los vamos a buscar y el método de extracción salgan del refugio. Si queremos, si no, directamente los trasladamos con el refugio. A veces, depende de la actividad que se realice, pueden ir directamente en el refugio y no los molestamos. Si lo que hacemos previamente es, obviamente con la mayor cautela, tratar de ver la cantidad de hembras y machos. Ahora voy a mostrarles una filmina para justamente si hemos capturado de más hembras o machos, más allá de la actividad que nosotros queramos realizar con ellos, son devueltos al mar. Es por eso que por ahí preferimos tenerlos, digamos, fuera del refugio, ¿sí? Bueno, y para el traslado, por ejemplo, hasta el INIDEP, recordemos que estamos a 1000 y pico de kilómetros, 1800, 1600 kilómetros de Puerto Madryn hasta Mar del Plata. Nosotros en estos tanques que son especiales para traslado, que están provistos con aireadores, ¿no? Que van generando burbujas de aire y además con oxígeno. También van con tubos de oxígeno dentro de sus refugios, que son estos tubitos, y adentro incluso suelen ir o unidos o dentro del canasto para que no vayan rolando. Y bueno, los viajes saben ser muy largos, los hacemos durante la noche, porque las campañas se hacían en febrero, marzo, donde hace mucho calor. Entonces, para evitar estos golpes de calor, vamos de noche viajando, controlando en cada parada la temperatura, el estado de los ejemplares, etcétera. Así que no se trasladó en avión también, ese es otro tema. Pero estas campañas, bueno, cuando se manejan animales vivos hay que tener mucha precaución y, bueno, siempre viendo su bienestar. Bueno, una vez que están acá en Mar del Plata, trabajamos con sistemas de acuarios que se llaman sistemas RAS, sistemas de recirculación, que son cerrados, es decir, que nosotros lo que hacemos es reciclar esa agua marina y van a pasar por determinados tipos de filtros, filtros biológicos, filtros UV, filtros incluso de algún tipo de otro componente, como para ir cada vez, digamos, haciendo que esta agua se recicle. Si puede haber un determinado cambio de agua, algún porcentaje cuando limpiamos, pero la idea es que está el agua recirculando y no haya gasto, digamos, excesivo de agua. Los colocamos acá en estos acuarios, en general con refugios, más de uno por pulpo. En general saben tener 3, 4 por pulpo, ¿sí? Es para que ellos se vayan ubicando, pueden ser artificiales como los cañitos o naturales como caracoles que traemos. Generalmente ellos necesitan estar así tapados y les ponemos alguna lona digamos, que les dé oscuridad, porque tienen que estar en un rango de oscuridad entre los 4 luxes aproximadamente. Y a veces ponemos ulva, nos resulta bastante. Ulva es una alga marina, que acá se le dice lechuga de mar, que ayuda muchísimo con el tema de los nitritos, porque ellos son amoniotélicos, van a liberar mucho amonio al ser carnívoros, ¿no? Y justamente estar consumiendo mucha proteína, liberan mucha proteína al acuario, lo que hace que los nitritos se eleven. Acá vamos a ver las cantidades y los parámetros de calidad que tiene que tener el agua. Pero bueno, ese es otro tema súper interesante justo para manejar. Los vamos testeando con unos test que tenemos, colorimétricos algunos pueden ser
multiparamétricos. El pH justamente tiene que estar también óptimo, cercano a 8. Esta es la salinidad claramente marina. Y el rango de distribución de su temperatura, fíjense, en comparación de la especie que les hablaba anterior, que era Octopus maya de 2 o 3 grados, nuestra especie tiene casi, no sé, 10 grados. Incluso los hemos llegado a tener hasta 22, en verano cuando hace mucho calor. Y ellos están bien, recordemos que ellos se quedan en pozas de marea, que la poza de marea puede llegar a tener el agua, mantener el agua ahí con bastante temperatura, pero bueno, no quiere decir que sea el óptimo, ¿no? Lo que tratamos de buscar acá es que tengan el óptimo y ellos puedan desarrollarse de la manera mejor posible. Bueno, y con respecto a las experiencias, vamos a hablar de varias que hemos estado desarrollando en la estación de maricultura. Desde el mantenimiento de puestas de huevos sin el cuidado parental. Ya van a ver que esta especie necesita de su madre para el desarrollo, digamos, para en realidad la incubación de los huevos, el desarrollo embrionario, la cría de juveniles y el ciclo de vida. Ahora la vamos a de luz. Esto es parte de mi doctorado, así que los resultados todavía están ahí en stand-by, pero vamos a ver lo del mantenimiento de las puestas sin el cuidado materno y la cría de los juveniles. Bueno, ¿y de qué va a depender en realidad esta potencialidad de cultivo? Porque decimos, bueno, tenemos la especie, tiene ciclo de vida corto, se adapta bien al cautiverio. eh, a ver, muchas características que nos van a indicar eso. Pero ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué tenemos que asegurarnos justamente? De que la metodología de incubación permita el retirado de la madre del cuidado materno. En muchos casos se pensaba que la madre se podía llegar a comer los huevos en cautiverio, la madre en general. ¿Qué es lo que pasa? Una vez de que pone los huevos, deja de alimentarse, y recordemos que cuando ella termina, digamos, de cuidar esta puesta, porque los pulpos, los juveniles, o los embriones, mejor dicho, ya están competentes y a punto de la eclosión, ella puede morir antes o después. Entonces esa hembra o ese ejemplar, por ejemplo, para un cultivo ya no serviría por la calidad de su carne. Entonces lo que se trata de buscar es que justamente las hembras tengan una puesta de huevos y después pueda desarrollarse esta puesta sin ese cuidado materno. Entonces era un desafío decir, bueno, en otras especies se hace con unos métodos bastante rudimentarios que ahora les voy a mostrar, que es el cual empecé, y hasta que, bueno, descubrí otra situación, pero eso es uno de los potenciales para el cultivo. Y el otro es la factibilidad de suministrar masivamente juveniles para un engorde, porque no podemos ofrecer, digamos, a la industria o incluso para repoblamiento, si luego de todo este digamos, de todo este cultivo, de la parte de la reproducción que ya la vamos a ver, de la parte del desarrollo embrionario, de este cuidado, que tarda unos 3 meses, no eclosionan juveniles. Entonces, ese es otro punto crítico en realidad del cultivo. Entonces, bueno, vamos con esto, que es lo primero, una de las primeras experiencias que tuvimos, que es la incubación de huevos sin cuidado materno. La madre, en este caso, la hembra, dedica desde el punto de vista, bueno, parental, maternal, digámoslo, o marental, no sé cómo está bien dicho, parte de lo que es todo de su ciclo de vida, de la última fase de su ciclo de vida, al cuidado de estos huevos, como vemos acá bueno, en esta figura, en este dibujo. En la mayoría tiene como pequeños racimos, ¿sí? De huevos que están los limpia y obviamente en la naturaleza los cuida de los predadores, ¿sí? Acá vamos a ver cómo es una puesta de nuestro pulpito. Esta foto se ve medio fea, pero bueno, la hembra pone generalmente dentro de caracoles o abajo de piedras huevos que son bueno, de gran tamaño, ¿sí? Adheridos a un cemento. A ver si acá se pueden ver estas pequeñas manchitas negras, son el cemento, los huevos se adhieren acá. Y es una monocapa, ya la vamos a ver, es una capa individual, a veces pueden estar, no en racimos, sino es una capa. Y esta es una hembra, ¿ven? Está cuidando, son muy cuidadosas y se pueden poner muy, muy nerviosas, en realidad sí se las molesta cuando tienen puestas, por eso en general no las muestreamos una vez que ya están con los huevos. Como les decía, acá hay huevos, por ejemplo, que ya están eclosionados, ¿sí? Y ella va a quedarse prácticamente hasta el último momento de la eclosión de sus juveniles. Acá un video de una puesta que tenemos en un refugio artificial para que vean cómo es la distribución.
Como ven, los va poniendo de manera individual o incluso de dos. Estos son puestas recién puestas, vale la redundancia, huevos. Lo negrito es el cemento del cual se adhiere y se daña este cemento en este pedúnculo porque mantiene, digamos, el interior del huevo en condiciones saludables. No sé si se pudo ver bien, lo hacemos una vez más. En este caso ella, bueno, lo puso todo alrededor del interior de este tubo, ¿sí? Es muy raro encontrar la hembra fuera de la puesta o sin la puesta. En este caso, ya van a ver que, bueno, son hembras que nosotros criamos desde que eran justamente huevos. Entonces, hay como, digamos, un cierto grado como de confianza de ellas con respecto a esta situación. Entonces, bueno, inmediatamente le devolvimos la apuesta, pero queríamos ver, es la primera vez que lo logramos en cautiverio, y queríamos ver cómo se estaban desarrollando sus puestas. Bueno, ¿cómo se dio primeramente esta puesta de huevos sin cuidado parental? Vino una camada de hembras que pertenecían, bueno, a esta especie en estudio, la trajeron en unos barcos, bien, justo salieron de muestreo y a veces, bueno, es difícil volverlos a la zona donde estaban. Entonces, cuando las traen, varias de las hembras siguieron con sus huevos y otras se estresaron, otra hembra se estresó, una de las hembras, y liberó todos los huevos al acuario. Entonces, bueno, ahí dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Y en ese momento lo que se me ocurre justamente es realizarles un incubador vertical. Yo sabía que ellos iban a necesitar oxígeno, ¿sí? Tienen un determinado micraje, les iba manteniendo la temperatura marina, que les hacía recambio todos los días al 100%, trataba de no molestarlos, digamos, la manera que podía, pero bueno, eran 80 huevos con distintos tipos de eh, estadios, ¿no? De preorganogénesis, organogénesis, ya vamos a ver esto. Acá, bueno, tuve en 12-12, pero bueno, desde ese día me tuve que hacer cargo como mamá pulpo de estos niños, de estos embriones. ¿Cómo los mantenía? Según los registros que yo tenía de otros biólogos que habían trabajado, era que bajo la lupa los limpiaba con un pincel a modo de lo que lo haría su madre con las ventosas, ¿no? Porque hay que limpiar todo lo que es el corión del huevo. Entonces, cada uno era depositado acá abajo de la lupa y con agua diaria. Esto fue un trabajo bastante arduo, duró hasta el día 10, en el cual casi ya no podía más. Y lo que yo iba viendo es que, más allá de que yo los limpiaba, se iba desarrollando este biofilm, como ven acá, de hongos y bacterias sobre el huevo, y lo que hace, acá están los embriones, maravillosos, con su vitelo, que van consumiendo, es tapando los poros por los cuales entra a hacer un intercambio gaseoso y se terminan asfixiando o muriendo. A ver si podemos ver este video. Acá tenemos bueno, ¿qué va a pasar acá? Estoy contando el final de la película. El día 11 agregué copépodos, que son unos pequeños crustáceos, ¿sí? Que nosotros los conocemos en la estación porque justamente son alimento de larvas y muy conocidos y utilizados también porque son detritívoros y limpian los tanques de nada, los residuos, alimentos, comidas, bacterias. Entonces son indicadores de buena calidad. En realidad si tenemos copépos en los tanques. ¿Y qué pasó? Bueno, digo, bueno, vamos a agregar copépos a ver qué pasa. Digo, tal vez me ayuden a limpiar al menos el tanque o el incubador para que no tenga tanta presencia de bacterias, pero no sabía si ellos iban a adherir a los huevos, ¿no? Acá tengo el video, vamos a ver si lo podemos reproducir. Bueno, veo que no. Volvemos para atrás. A ver, qué lástima que no lo puede ver. Bueno, ¿qué hicieron los copépos? Un laburazo, porque limpiaron toda la superficie, y esto fue la verdad que sorprendente, porque los puse un día, cuando fui a observar al otro bajo la lupa, primero me asusté, porque vi que estaba todo limpio, y dije, bueno, a ver, ¿cuánto limpiaron y cuánto pueden haber llegado a comer, o si se están alimentando del corión, o si esto está afectando el desarrollo de los embriones? Primera impresión, la superficie estaba libre de bacterias y hongos, de un día para el otro, así que fue una solución excelente. Pero, bueno, ¿y por qué elegí esta especie? Ahora les voy a contar. Son arpacticoideos.
tienen hábitos bentónicos. No todos los copépodos que vamos a observar en la naturaleza tienen hábitos bentónicos. Estos particularmente tienen este hábito, entonces se iban a adherir a la superficie del huevo o a la superficie del incubador para que me limpien justamente, o para el objetivo que yo quería, ¿no? Yo conocía que ellos hacían limpieza, digamos, de estos lugares. Tienen gran tolerancia a cambios ambientales como temperatura, salinidad y, bueno, además, si resultaba que una vez eclosionados los pulpos se los comían, claramente tienen muchos ácidos grasos esenciales muy importantes para la cría y la nutrición de los animales marinos. En particular nosotros trabajamos con tisbe. Bueno, ¿y qué pasó? Ahora les voy a mostrar el desarrollo embrionario de estos huevos, según NAEF, que lo estudió en el año 28, en 1928, hace casi 100 años, y miren lo que sucedió. En los primeros estadios, bueno, limpiaron todo, vamos a ver un poco más en detalle los huevos. Fíjense, acá hay un estadio de gástrula, el pedúnculo que les contaba. En otro de los estadios ya se pueden observar brazos rudimentarios, sigue estando el vitelo, que es enorme, ¿sí? Las cápsulas ópticas también ya se pueden ver, el manto primordial. Claramente, como les voy a mostrar acá, no afectó en nada la presencia de los copepos. De hecho, fue, digamos, un éxito porque limpiaron y no tuve que manipular más a los embriones uno por uno. Incluso lo que yo estaba haciendo también los podía estresar, así que de ahí en más solamente me dediqué a observarlos y ver cómo seguía su desarrollo. Entonces, bueno, pudimos ver que avanzaban esos estadios, se divisan, por ejemplo, cápsulas ópticas, estatocitos, ¿no? Los brazos. En otros estadios ya podemos ver retina, el manto, cómo va creciendo, donde van a estar el resto de los órganos, como les comentaba, el sifón, se van moviendo, la verdad que es una maravilla verlos en vivo porque son excelentes. Em, Después ya vamos a ver los corazones, el corazón sistémico que se ve bombeando acá sangre. Llega un punto ya cuando está mucho más grande el embrión, bueno, hacen dos inversiones, se van cambiando, digamos, desde lo que es el pedúnculo hacia la parte donde después van a eclosionar. Los corazones branquiales ya se pueden ver acá, se pueden ver las branquias, incluso todo por transparencia, ¿no? La glándula gástrica, ellos en este momento obviamente se están alimentando del vitelo, restos de vitelo quedan muy pocos, acá ya hizo la inversión, fíjense que el manto acá estaba al lado del pedúnculo y ahora el manto está acá, hasta que eclosiona el juvenil como les comentaba. Ya con hasta los cromatóforos incluso súper desarrollados. ¿Sí? Los ojos bien pigmentados, esto es para la caza de presas, pueden tirar tinta, etc. Es decir, que fue un éxito en realidad la incorporación de estos copepos y de ahora en más se utiliza cada vez que tenemos puestas, incluso con hembras o sin hembras, porque sirven para mejorar la calidad también del agua. Entonces, a modo de conclusión o resultado, los copepos se alimentaron con resultados del biofilm presente en los huevos, limpiando la superficie de manera exitosa, evitando esta manipulación con pincel. Fíjense la rapidez con la que se desarrolló estos embriones entre 25 y 30 días, porque la temperatura estaba a 20 grados. No es la óptima, pero bueno, fue uno de los primeros ensayos. La mortalidad se centró justamente en los primeros días, que fue del 10%, en los días que la incubación fue con el tema de este pincel y yo lo tuve que ir limpiando, y después el resto de la puesta presentó una tasa de eclosión del 100, después no hubo más mortalidad. Fueron transferidos después a otro sistema cuando eclosionaron y mantenidos en inanición. Esto es uno de los parámetros que se utiliza para la calidad, digamos, de la puesta, y el máximo de sobrevida que se observó de esta camada fue de 27 días. Y fueron los primeros resultados sobre factibilidad de incubación artificial de estas puestas. Después estamos realizando otro trabajo con Nicolás, con mi director, ya mucho más avanzado. Y ahora vamos a pasar a la cría de juveniles para poder cerrar este ciclo de vida. La verdad que esto tomó mucho tiempo, en otro tipo de especies ha llevado aproximadamente unos 10 años. Nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar mucho sobre este cultivo. Esto es dedicarle muchas horas, muchos días, muchas navidades, año nuevo, feriados, etcétera. Domingos, no para los animales que uno mantiene en cautiverio, o sea, uno tiene una responsabilidad con ellos y claramente tiene que estar pendiente y cuidarlos
porque bueno, nos están dando información, pero nosotros obviamente somos responsables de su cuidado y así es como debe ser, ¿no? Bueno, para la cría de para la experiencia de esta cría de juveniles, lo realizamos con una apuesta de 20 huevos, súper poquitos, de hecho vinieron de Villa Gesell, la apuesta fue encontrada en la playa, un biólogo nos llamó y se comunicó que tenía una puesta de huevos, si podíamos, bueno, mantenerla porque no tenía las condiciones, hay que tener un acuario, obviamente, y a veces dejarla en la costa implica que no va a estar en el lugar indicado, porque después de por ahí de tormentas o situaciones donde la marea está muy movida, salen este tipo de puestas. Y luego de esa apuesta trabajamos con 15 de los juveniles, que son los que sobrevivieron, y avanzamos, digamos, hasta el ciclo final. Acá puse 5 o 6 meses que habíamos obtenido estos resultados, pero en realidad terminamos cerrando el ciclo. Las crías o estos juveniles se individualizaron en tanques de 4 litros cada uno, por eso pudimos seguirlo a cada uno de ellos y cada uno de ellos tenía nombre, sí, cada uno de ellos. En un sistema de recirculación cerrada, como les comenté, con 16 grados de temperatura, entre 15 y 16, que es la óptima, fotoperiodo, que es obviamente horas luz y horas oscuridad, de 12-12, la salinidad marina y menor, los luxes en la intensidad lumínica que les entra al acuario, menor de 40. Bueno, entonces acá estamos con los juveniles recién nacidos, esto es un video, espero que lo puedan ver bien, es muy pequeño, ahí tenemos más o menos la dimensión, esto es LM, es largo del manto, son las medidas del 0,1 gramos, ¿sí? Esto es un juvenil recién nacido. En general, lo voy a pasar de vuelta, los ojos se ven bien pigmentados, podemos llegar a ver los corazones, ese en realidad es porque el fondo es transparente, si no estaría más pigmentado y por motivo de los cromatóforos. Siempre le brindamos refugios, en este caso valvas, por ejemplo, van a ver que los refugios van cambiando, depende del tamaño. ¿Qué hacemos durante los primeros 10 días? En general, tratamos de mantener un agua verde en la medida que se pueda, es agregando algas a los acuarios, ¿sí? En la estación tenemos un laboratorio de microalgas, en el cual trabajan Andrea López, la licenciada Andrea López, y Bárbara Gorriti, que es técnica en acuicultura, las dos unas genias, las reinas de las microalgas marinas. Ellas trabajan además con los peces, pero bueno, en ese caso el agua verde también es utilizada en los peces para mantener los niveles de nitritos también niveles, digamos, óptimos, y también le colocamos, como les comentaba, el famoso tisbe a los juveniles, no solo por tal vez se alimentaban, la verdad que no podíamos estar seguros de eso porque son muy pequeños, el tisbe es muy pequeño, pero sí, no sé si lo iban a capturar como presa, pero sí sabemos que bueno, iban a mantener la calidad de agua óptima. También, ¿qué hacemos durante estos primeros 10 días? No les damos alimento en realidad, propiamente dicho, pero sí les podemos brindar lo que es artemia. La artemia, recordemos que es también un crustáceo que va a estar en la columna de agua, y estos pulpos son bentónicos, es decir, que la presa que ellos van a cazar o preferir es una presa que esté en el fondo, ¿no? Una presa que sea bentónica también. También les incorporé. Y también para el tema de la recaptación de nitrógeno del agua y oxigenación. Acá tenemos un juvenil. Los juveniles recién eclosionados, como les decía, o hasta aproximadamente el día 10 o la semana, tienen esta característica que por transparencia se puede ver la glándula gástrica. Nosotros, cuando la vemos así, de este color tan blanca, en realidad todavía asimilamos que está con ese vitelo interno que ellos tienen luego de la eclosión, ¿no? Por eso los mantenemos en inanición, porque cuando vimos que le dábamos alimentos desde los primeros días, teníamos muchas mortalidad, una gran cantidad altas tasas de mortalidad, perdón. Pero una vez que veíamos que estaba madurando, digamos, esta glándula gástrica, que ahora en realidad se puede llegar a ver el trabajo del doctor Ramiro Braga, el cual trabajó con esta glándula gástrica, y ver justamente qué es lo que estaba pasando en el interior, y justamente las enzimas y todo lo que es la digestión que se da a nivel intracelular, estaba madurando alrededor de los días 7, 10, 15, depende obviamente de la temperatura y el organismo. Es por eso que
el alimento por ahí antes de esa fecha es un antinutricional, como le decimos nosotros, porque lo que va a generar o es una mala digestión o la mortalidad de los juveniles, ¿sí? Que si nos fijamos en la naturaleza, bueno, es algo lógico, porque ellos inmediatamente cuando nacen, lo primero que van a hacer es buscar refugio y no van a tener un alimento al alcance de la mano como va a ser en una cría en cautiverio, en el cual uno ya le va a brindar el alimento, sino que, bueno, sería una estrategia de supervivencia también tener algo de vitelo guardado durante unos días, digamos, hasta que él pueda conseguir una presa o un lugar seguro como para cazar, ¿sí? Pero son cazadores desde las primeras etapas, o sea, si en este momento nosotros apenas eclosionan, le mostramos una presa, va a ir directamente a cazar la presa, tienen el instinto sumamente afilado. Lo que vemos acá son corazones branquiales, miren, son dos corazones branquiales, los dos corazones que tienen justamente. Bueno, a partir del día 3, entonces, del día 10, perdón, que son, bueno, si tenemos microalgas le incorporamos, va a estar siempre vulva presente, le vamos haciendo recambio de vulva también, y vamos incorporando isópodos, que son los famosos bichos bolitas, pero marinos, ¿sí? 1 a 2 por día, estos son hicimos, digamos, un pequeño estudio de los tamaños que seleccionaban y cuáles no, o cuáles en realidad por ahí mataban, porque por ahí ellos consideraban que era un predador, pero no los alimentaban. Sí, de estos tamaños, de 6 milímetros y menos, ellos se alimentan. Mayores de esos tamaños no, los matan, pero no se alimentan. Una vez, esto no es un video, es una foto, el peso de los juveniles se mantiene constante casi durante 3 meses. Esto es una característica que también ha sido estudiada por otros colegas, porque en realidad parecería que están destinando toda esa energía que van incorporando, ese alimento, en terminar de desarrollar sus estructuras internas, ¿sí? No en todas las camadas suele ser hasta 3 meses, pero en general se suele dar 1 mes, 2 meses, hasta 3 en este caso, porque fueron una camada de invierno con temperaturas más bajas, ese peso constante menor a 1 gramo. Las tallas también se mantienen constantes. Recordemos que las tallas es largo del manto y largo total. De los 3 a los 6 meses ya empezamos a incorporar más comida. Fíjense, 4 hisopos por día, ¿sí? Con estas tallas. E incluso les incorporamos mejillines que les encantan con determinados milímetros. Menor a 1 centímetro, por ejemplo, digo, porque más grandes no los pueden abrir, de estas tallas sí. Esto al libitum en realidad. ¿Por qué aportamos estas dos comidas, estos sistemas de alimentación? Primero porque son parte del hábitat que ellos tendrían en su ambiente natural. Una presa viva, digamos, como puede ser un isópodo y que esté justamente en movimiento, en actividad, le genera a ellos este instinto de caza que claramente no lo tienen que perder, ¿no? Y bueno, y los bivalvos, porque son parte ellos viven en general muy cerca a mejillinares, ahí está bien dicho, y les aportan muchas grasas, así que también está bueno incorporarlo a la dieta. Bueno, acá, a partir de los 3 meses ya ellos hacen como un boom en el crecimiento y empiezan a aumentar, triplicar en realidad su peso, de 1 gramo por mes, y aumentan las tallas. A ver si podemos ver el video. Ven cómo es el acuario, les brindamos refugios, hay un pequeño mejillín, ulva, como les decía, y generalmente siempre salen, porque son bastante curiosos, cuando les brindamos comida, y si no, están escondidos dentro de su refugio, ¿no? Son de hábitos nocturnos, esto no lo dije antes, durante el día es muy raro verlos, salvo cuando son criados en cautiverio, que obviamente se acostumbran a que estamos nosotros, pero en general, a partir de que empieza a sacar el sol o le damos el fotoperiodo, digamos, de la parte de oscuridad, ellos salen. Bueno, de los 6 a los 9 meses, ya los juveniles empiezan con un trimestre con 4 gramos, es decir, pensemos que nacieron con 0,1 gramo, y el nivel de alimentación ya por día es de 6 a 10 hisopos, ya prácticamente, para eso, o sea, tenemos un cultivo anexo de hisopos, y podemos incorporar un balanceado 2 veces por semana y mejillines. Acá vamos a ver parte de cómo los teníamos en estos acuarios individuales, en un sistema RAS también, nosotros en realidad los técnicos me ayudaron a realizar porque era bastante complejo. A ver, y acá lo que estamos haciendo son muestreos para ver, 1 vez al mes hacemos un muestreo para ver cómo encontramos a nuestros pequeños. Fíjense, quiero que vayan prestando atención a los distintos tipos de refugios. Hemos visto de un
mejillón, por ejemplo, teníamos que ir brindándole distintos refugios porque ellos los van cambiando, según sacarle un refugio y darle el otro, sino que se van solapando. Y ellos otros, ¿sí? En este caso se puede mantener el ejemplar así unos segundos, minutos incluso, fuera y pico, y luego vuelven al acuario de manera inmediata. Sí, los pulpos pueden estar fuera del agua porque presentan obviamente sus branquias que están húmedas, no podemos tenerlos claramente una hora fuera del agua, pero sí pueden permanecer unos minutos. En este caso, fíjense que nosotros no estamos utilizando anestesia, porque son muy pequeños y no sabemos en realidad la anestesia cómo va a repercutir en ellos. Se puede utilizar, sí, para este tipo de ensayos, por ahí de muestreos, bajar la temperatura del agua para que estén más tranquilos, ¿no? Bajamos su metabolismo, pero en este caso sí lo hacemos con mucho cuidado, siempre las mismas personas, tratando de que ese día estemos todos tranquilos. De hecho, ponemos música muy relajante y las luces tenues. Bueno, ellos son muy sensitivos, así que eh, respetamos mucho su ambiente. Acá, una vez que pasamos a los 9 meses, fíjense, ya terminan este trimestre como subadultos, ya estamos dándole de comer no en unidades, sino con respecto al porcentaje de su peso por día, así que es un montón, y empezamos a incorporar acá lo que es un alimento inerte, que nosotros también le decimos, o congelado en realidad, porque no está vivo, como son los camarones. A ver el video, este es otro de los muestreos. Fíjense acá cómo cambia el refugio, íbamos tratando de adaptar refugios, esa vuelvo para que esté en el fondo, eh, ya no entraban más en esas valvas, entonces cuando ya su refugio no es el óptimo, ellos se empiezan a estresar y por eso hay que ir brindándole con tiempo otro tipo de refugio. Muchas veces no los vemos, como les decía, o por ahí a los que son más curiosos sí, y esta es la única forma, una vez al mes, de pesarlos y saber cómo iban. Exterior, fíjense el tamaño, ya muchísimo más grande, así que va manteniendo un crecimiento exponencial. Una vez que son pesados, los volvemos al agua. Bien, y terminan ya este trimestre y arrancan los 12 meses comiendo ya un 10% de su peso por día. Claramente ya no les interesan los hisopos porque es una presa muy pequeña. Si hemos tenido cangrejos, sí le brindamos cangrejos, les encantan los cangrejos, pero para una comodidad, digamos, en cultivo y para no ingresar nada ajeno, digamos, al acuario y que se parezca y permanezca, digamos, sin enfermedades o parásitos que podemos traer de manera externa, le damos camarones congelados. Los pesos nos sirven para justamente saber cuánto le damos por día. Ellos están consumiendo el 10% del peso por día. Fíjense, como les decía, que son bastante curiosos. Bueno, nosotros los veíamos todos los días, implicaba limpiarles. Esto, por ejemplo, es parte de su desecho, es caca. Pero es posible limpiar los acuarios, ¿sí? Esta es parte de la salida del agua del acuario que va recirculando, bueno. Y también les brindamos algunas otras valvas que tienen ahí para tapar la entrada de lo que es su cueva, su casa, ¿sí? Ya fíjense el tamaño que tienen, los vieron desde ese. En esta camada se logró ese tamaño en este tiempo, pero en general con otras lo hemos logrado antes. ¿Y qué pasa una vez que ya son subadultos? Le decimos subadultos cuando ya tienen peso, digamos, y características de un adulto, pero necesitamos ver si sus gónadas, ¿sí? Si están en condiciones de madurez. Entonces, para eso, ¿qué desarrollamos? Antes había que claramente hacer disecciones, sacrificar ejemplares, pero acá teníamos 15 y no podíamos sacrificar a ninguno. Entonces, teníamos en la estación de maricultura un ecógrafo para peces, ¿sí? Para el estudio de las gónadas de peces, lo cual decidimos adaptarlo para el estudio de las gónadas de los pulpos. Que obviamente no fue nada fácil. Primero tenemos que familiarizarnos con el equipo y qué es lo que vamos a ver. Por lo tanto, tuvimos que estudiar, digamos, cómo se interpretan las ecografías en humanos primero, después pasar a ecografías veterinarias y después pasar a ecografías en pulpos. Para eso hicimos un trabajo que está acá, se los dejo por si alguno está interesado, que es un modelo predictivo para la evaluación del estatus reproductivo del pulpito. Quiero aclarar que para esta especie obviamente podemos observar otra, pero bueno, nosotros lo que tomamos como referencia es los tamaños que daban tanto de testículo como de ovario de Pujals, que es una bióloga que estudió, digamos, mediante muestreos, y qué es lo que veíamos nosotros después en la pantalla de la ecografía, ¿sí? Es lo que validamos acá, el tamaño, la forma y lo que estábamos observando, ¿no?
Para eso, bueno, primero obviamente utilizamos ejemplares que no estaban vivos, ejemplares que habían sido trevados de campañas y que ya estaban congelados, ¿no? Para ir validando este método. Luego, una vez que ya lo tuvimos a punto, sí lo realizamos con animales vivos, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Tenemos un ecógrafo que es este ecógrafo Sonosite, que es para estructuras pequeñas, ¿sí? Esto también nos ayuda mucho. El transductor, que bueno, están todas las características acá en el trabajo, y cómo vamos a hacer el barrido, digamos, de nuestra ecografía a partir de un sentido, como dice acá, posterior, anterior, dentro de una bandeja con agua filtrada, y los animales van a ser previamente, puede estar o a 1 o 2 centímetros o sobre el manto en general, ¿no? Pero bueno, es una técnica que nosotros pusimos a punto para esta especie y es un modelo, como les decía, es una técnica no invasiva en este caso y se puede hacer en animales vivos. Primero lo probamos, como les decía, en pulpos que teníamos congelados de campañas para poder validarlo. Bueno, para manipular los ejemplares, esto me pareció interesante, nosotros siempre lo damos en el curso, quedamos con Ramiro porque obviamente, no sé, estamos muy conscientes de lo que es trabajar con animales, que son seres sintientes, y al trabajar con animales en laboratorio, nosotros pertenecemos también a una comisión de uso y cuidado de animales de laboratorio, cada instituto tiene el suyo, en el IEP, en mi caso tiene su SICUAE, que para hacer cualquier actividad nosotros primero tenemos que presentar el proyecto. Incluso lo mismo pasa en el CADIC o en CEMPAT, donde están mis otros colegas, ¿sí? Entonces les leo un poco del reglamento. Esto en realidad está por una directiva del Parlamento Europeo, ¿no? De un concilio que se hizo en el 2010, que dicen aquellos proyectos en los cuales se utilizan animales de experimentación a vertebrados, incluyendo los ciclóstomos y también a los cefalópodos o fetos de mamíferos, en el último tercio de su desarrollo, deberán presentar aprobación de este comité institucional de cada lugar, ¿no? Entonces nosotros, antes de todo esto, necesitamos presentar este aval, que es obviamente autorizado por un grupo multidisciplinario. Y siempre, siempre que trabajamos con animales vivos, nosotros utilizamos bueno, claramente seguro lo van a conocer, las 3R, que es la medida que se pueda reemplazar alguna experiencia por otra se hace, reducir el número el N y refinar o ir, digamos, detallando cada vez menos, digamos, el uso de estos animales de experimentación. Antes por ahí se traía un N enorme porque necesitabas ir haciendo muestreos, por ejemplo, para determinados ensayos, ir viendo cómo se iban madurando o en qué estadio están. En este caso, por ejemplo, con el ecógrafo, no lo necesitamos, no necesitamos sacrificar animales. Sí, vamos a trabajar con técnicas de anestesia. En general, las más utilizadas, o las que yo utilizo, por ejemplo, es la de etanol, que es alcohol, al 2% lo uso yo, en agua de mar, ¿sí? Los ejemplares se mantienen vivos y en muchos casos, si vemos que hay algún animal enfermo o se necesita una eutanasia, también se puede utilizar. Perdón, ahí volví. Y también, bueno, se utiliza la disminución de la temperatura, esto también para el trabajo o muestreo de animales vivos, ensayos bioquímicos, y bueno, la eutanasia se hace con agua de mar y cloruro de magnesio. No, en general, si necesitamos hacer alguna eutanasia, la hacemos con el descenso de la temperatura, previamente anestesiados con etanol. Ese es el caso que yo trabajo, por ejemplo. Vamos a ver estadios de anestesia. No tengo video, porque en general yo estoy medio como más atenta a ellos y no a filmarlos en estas situaciones. Seguramente ya voy a encontrar algún video para poder compartírselo al que esté interesado, pero bueno, empiezan con movimientos respiratorios lentos, las extremidades se vuelven bastante más flácidas, ¿no? Pierden tonicidad, la coloración pálida, los cromatóforos se dilatan, y esto dura nada. Hay que estar muy atento, menos de un minuto, y pasamos, digamos, al ensayo. Y la recuperación es absolutamente el 100% en todos los casos, nunca tuve problema, pero bueno, hay que estar atentos. Ahora vamos a ver una anestesia, siempre después en la bandeja también ponemos un poco de esta solución anestésica para que ellos se mantengan tranquilos, pero como yo les comentaba, en este caso,
cultivado, los hemos criado, digamos, desde que eran huevos recién nacidos, entonces cómodos, digamos, con este trabajo porque nos conocen, están todos los días ahí, y también en este tipo de que están trabajando con ellos de manera habitual, evitamos los ruidos, evitamos que venga gente externa a ver, etcétera. Entonces, fíjense, voy a volver a repetirlo, ellos están en una, bueno, en una en agua filtrada con un poco de anestésico. Luego está anestesiado igual, pero ven que tiene movimiento de brazos. Y vamos anotando acá, podemos ir viendo, acá lo que vamos a ver es seguramente un ovario, manto, podemos ir viendo determinados tipos de estadios de madurez y cómo está la parte también digestiva. Ahora voy a ver si se puede reproducir uno de los videos que había puesto en la presentación. ¿Cómo se ven entonces los ejemplares maduros? Esta es una hembra, este es un ovario, acá está delimitado el ovario, y estos son los ovocitos maduros, ¿sí? El manto se ve acá, apenas, y el macho se vería de esta manera, es mucho más sólido, hiperecogénico, con respecto, bueno, vemos el complejo espermatofórico, ellos tienen todo un complejo que van generando paquetes con espermatóforo, hiperecogénico con respecto a lo que es el testículo, ellos tienen una sola gónada, ¿sí? La delimitación acá del testículo, el manto, en los machos vamos a tener mejor una vista ventral, en las hembras una vista em, posterior, entonces, bueno, cada detalle tiene su característica que está claramente en el trabajo. A ver, vamos a ver si se puede ver este video. Yo lo voy a ir describiendo igual a medida que lo vayamos viendo. Estamos viendo el manto. Ahora, miren acá aparecen un par de ventosas, porque obviamente ellos se van moviendo. A ver, eso es un macho. Los puntitos brillantes son lo que es el complejo espermatofórico, el resto es el testículo. Vamos avanzando, digamos, hacia la parte, digamos, de la cabeza y que podemos ver ahí. Branquias en estos costados. Ustedes verán, bueno, qué es lo que me parece cuando se hace una ecografía uno, pero en realidad pasa así. Branquias, fíjense la respiración, qué corazones branquiales acá, los más claritos. Esta es la parte digestiva, la glándula digestiva, la glándula de la tinta, que está acá adentro. Estos son después los espermatóforos, yo lo estoy señalando justo ahí. El manto, acá, miren, nos estamos acercando a la parte de la terminación donde está, bueno, complejos espermatofóricos y el manto. Bueno, más o menos como para hacer una idea, tengo un montón de otros videos también, al que le interese, lo pongo ir viendo. Bueno, acá me quedo medio movida esta filmina, esta filmina me queda como, bueno, de antaño, ¿no? Luego de que nosotros pudimos sexarlos, porque claramente con lo que les mostré en en las imágenes anteriores, pudimos determinar a estos ejemplares como hembras o machos, entonces los dividimos en grupos. Ya sabemos que cada uno, por ejemplo, podíamos hacer, digamos, pareja o match, como decimos nosotros. Entonces, bueno, fijamos en el qué estadio estaban. Los machos estaban todos maduros, las hembras en algunos estadios por ahí un poco menos, pero sabíamos que ellos tienen una espermateca en la cual pueden guardar el esperma y ir madurándolo a medida que va madurando también el ovario. ¿Qué hicimos una vez que sabíamos cuál era hembra y cuál era macho? ¿Por qué? Porque no tienen un dimorfismo aparente, por eso también es necesario, un dimorfismo externo, perdón, de manera externa no sabemos cuál es hembra de macho. Si bien los machos pueden presentar un ectocotile, que es un brazo modificado, que es el tercer brazo, en el cual tienen un eh, como un canal, digámoslo así, por donde pasa el espermatóforo. En esta especie es muy pequeña y no se puede lograr ver a simple vista, pero de manera externa entonces no teníamos forma. Es por eso que el método ecográfico también nos ayuda a eso, no solo a saber el estado reproductivo, sino a diferenciar en sexos. Cuando los pudimos en realidad diferenciar y vimos su estadio de madurez, bueno, prestamos atención a ver si podemos realizar alguna muestra o lograr que se fecundaran de manera, que se lograra la reproducción de manera natural. En muchos casos no se puede en lo que sería acuicultura y es necesario por ahí inyectar hormonas, ¿sí? O hacer desoves por stripping en los peces. Entonces, bueno, nosotros no queríamos llegar al tema de la manipulación, sino ver si se daba de forma natural. Y esto sucedió. Claramente, una vez que hicimos las parejas, tuvimos que estar con una cámara, y como les decía, ellos estaban tan acostumbrados a vernos que lo hicieron, digamos, durante el transcurso del día, cuando pensamos que lo iban a hacer, no sé, cuando nosotros nos retiramos, así que tuvimos la gran fortuna de ver en vivo estos eventos y poder capturar, digamos, las imágenes.
de lo que es un cortejo y una cópula, porque qué se sabía en general o qué se sabe de lo que es la reproducción de los pulpos, que es una fecundación interna, pero que el macho en realidad pasa solamente con su brazo el espermatóforo de manera externa, digamos, a la hembra, digámoslo, nada, no hay como un vínculo cercano. Sin embargo, se había visto en una especie algo parecido, en realidad no le habían dado mucho valor a lo que había reportado un biólogo con una de las especies, hasta que vimos esto. ¿Qué pasa acá? Es importante que se estudie, digamos, la reproducción y si tiene un cortejo y cómo es la cópula, porque esto nos enseña y nos da idea, digamos, de cómo en esos momentos o en esos eventos, eh, cómo actuar y cómo darle su espacio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vimos primero? Vamos a ver que esto se diferencia en dos partes. Primero una precópula o cortejo, en la cual vimos que el macho sale, nosotros ya tenemos identificados con el macho y con la hembra, y hace un recorrido alrededor de lo que sería el refugio que él se exhibe, ¿sí? Y se pone una coloración rojiza. Eso notamos, que él se ponía como un color mucho más intenso el que tenía, y giraba en torno a lo que es el refugio de la hembra. Luego de eso, volvía a su refugio, fíjense, y lo que se exhibía era la hembra se mostraba. Entonces se están mostrando claramente diciendo, bueno, hola, acá en la naturaleza están, no sé, con una palabra en la frente, digamos, con respecto a este tema de la reproducción, pero bueno, las hembras no se identifican sino por señales en este sentido de coloración y, que es la primera, ¿no? Que es la exhibición de la hembra y del macho, y luego con señales químicas. Una vez que se identifican o se exhiben como hembra y como macho, hay un contacto que se llama, ¿sí? Entonces las señales químicas acá, y fíjense, los distintos tipos de coloración ya les van a dar a ellos la certeza de que estamos hablando de una hembra y de un macho. Bueno, dos o tres veces, hasta que ellos están seguros, convencidos, no sé qué pasará, pero bueno, estos bailes que le decimos, estas danzas se hacen de manera repetida, la hembra en general no sale de su refugio, es el macho el que gira alrededor del refugio de la hembra. Una vez que se da el contacto un par de veces, el macho va hacia el refugio de la hembra y se hace de esta manera, digamos, la cópula, que se llama beak to beak, pico a pico, no como se conocía, digamos, a distancia, como se conocía para otras especies, sino que se permanecen, digamos, juntos y la hembra en su refugio, dándonos la idea de que justamente se puede aparear con otros machos mientras está cuidando los huevos, por ejemplo, ¿sí? Esta es una idea que obviamente la pusimos ahí en el trabajo. Acá se puede ver muy poco, pero este es el tercer brazo modificado que el macho, por el cual, digamos, descienden acá los espermatóforos y los depositan en el manto de la hembra, y la hembra los guarda en una espermateca, y llegado el caso de que ya esté maduro, el esperma lo fecunda, y como les muestro acá, esta fue la primera puesta que obtuvimos, luego de un mes, prácticamente desde que pasó ese evento reproductivo, obtuvimos los huevos. Acá están. Como les comentaba, bueno, dimos refugios naturales en este caso, con cemento, están apenas puestos estos embriones, y bueno, también hay otro desafío ver si iban a desarrollarse, y así fue. Así que logramos de esta manera cerrar el ciclo en cautiverio, es decir, de huevos que obtuvimos, que llegaron en este estadio, volvimos a obtener huevos, esto es lo que nosotros llamamos la F2, y así el ciclo cerrado. Como se los vuelvo a poner acá, esto es parte de un trabajo que hicimos, entonces, de huevos silvestres que obtuvimos, ¿no? Como les comentaba, que eran 15, eran muy poquitos. Hicimos todo el desarrollo embrionario, en este caso, ellos ya venían, digamos, bastante avanzados en su desarrollo, estaban con la madre, en este caso, no es como el otro caso anterior que yo les había contado que los tuve que criar. Después obtuvimos los juveniles, como les contaba. Hicimos el engorde, la alimentación, unos juveniles con una supervivencia del 87%. Llegamos a la parte del preengorde de la madurez sexual, ¿no? Con los muestreos entre los 7 y 8 meses, después el sexado con la técnica ecográfica, cortejo y cópula, y nuevamente la obtención de huevos en cautiverio, ¿sí? Y este ciclo llegamos a realizarlo hasta 4 veces. Teníamos 4 generaciones en cautiverio. ¿Y por qué es muy importante esto para nosotros? Porque justamente no estamos dependiendo eh,
de ejemplares de la naturaleza, sino que para ir y obtenerlos nuevamente, sino que, bueno, mantenemos, digamos, nosotros estos ejemplares en cautiverio, bueno, con todas las condiciones, obviamente, y agradecidos totalmente de toda la información que nos dan y de su vida. Así es como nos despedimos siempre de ellos cuando, bueno, eh, tenemos algún evento de que alguno muere. Y bueno, somos muy respetuosos en ese sentido de ellos y de toda la información que nos brindan para justamente ayudar aún más a las especies naturales. Así que bueno, acá está por terminada la charla. Hay un montón de cosas más que quise incluir. No la quise hacer tan larga. Tengo un montón de videos más. Los invito claramente a seguirme si quieren en Instagram. Obviamente voy compartiendo cosas mías de la vida cotidiana, pero voy subiendo cosas de pulpos, que claramente soy además fanática. Les dejo acá mi mail. Este es el mail de INIDEP y este es el Gmail. Y bueno, les agradezco muchísimo por su atención. Acá estamos haciendo, mira, liberamos un montón de machos que, por ejemplo, no íbamos a utilizar, machos y hembras, siempre tratando de reducir y a utilizar el menor N posible, digamos, para las experiencias. Y esto fue en Puerto Madryn, un lugar, bueno, en el cual estos bichitos son consumidos de manera muy habitual. Claramente está que yo no como pulpo, pero bueno, yo en general después de estas charlas hay como una especie de rever nuevamente el tema de la alimentación. Al que quiera, obviamente, sé que son muy ricos. Quiero volver a poner la cámara, no sé si puedo. A ver, vamos a ver si volvemos acá. Ahí, ahí está. Bueno, bien, para despedirme entonces, les agradezco un montón. Gracias. Espero que se haya entendido. Espero que tengan muchas consultas para hacerme, las espero, me encanta. Y bueno, ojalá la próxima vez podamos tener la charla en vivo para poder que el intercambio sea aún más interesante todavía. Espero que les haya gustado. Y bueno, muchas gracias a este grupo por convocarme y los esperamos en las próximas exposiciones que hagamos, ¿sí? Un saludo para todos. Adiós.